Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Vamos a dejar el símbolo del viento, el Espíritu Santo simbolizado en el viento, sería la palabra. Ya hablamos de lo que es el símbolo del agua, el símbolo del fuego, y hoy, como decíamos, vamos a hablar del símbolo del Espíritu Santo con respecto a lo que es el viento. Cuando escuchamos la palabra símbolos o parábolas, siempre son maneras que el Señor usó para extraer o para manifestar un mensaje siempre entendible. En el caso de las parábolas, el Señor tomaba, por ejemplo, lo que era el arador y decía, bueno, el que toma, el que lleve el arado, hablaba del árbol que da fruto y el que no da fruto, y usaba un sinnúmero de ejemplos de la naturaleza para que de esa manera sus oyentes pudieran entender lo que era un mensaje espiritual. En el caso, diríamos, de lo que es el árbol que no daba fruto, y luego él lo aplica a lo que era una persona que no fructificaba espiritualmente, es un hecho que era un mensaje contundente, un mensaje claro, sencillo y entendible. De esa manera y por esa razón es que el Señor siempre usaba parábolas. Y cuando se habla de símbolos, es también la misma idea. Los símbolos, en este caso Dios los utiliza echando mano a asuntos terrenales que nosotros conocemos y que nosotros usamos. Por ejemplo, en este caso estaría hablando el Señor del símbolo del agua, cuando incluso en ya en estos estudios ya hemos hablado de lo que es el símbolo del agua. El agua es algo que nosotros conocemos y que es prácticamente la vida nuestra. Nadie puede vivir, ni el planeta, ni la vida, ni nada que tenga vida sin agua. Entonces acá se ha hablado en el símbolo que el Espíritu Santo es simbolizado en el agua, dando a entender ya en este símbolo que nadie puede vivir sin el Espíritu Santo, como lo es vivir sin agua. El agua tiene, diríamos, un montón de aspectos. Por ejemplo, refresca, el agua sacia, el agua limpia, y podríamos hablar de mucho de eso. Y eso es fácil entenderlo cuando se simboliza el Espíritu Santo con lo que es el agua. Entonces usted dice, bueno, el agua, no puedo vivir sin agua. No puedo vivir sin el Espíritu Santo, porque refresca, porque limpia, porque sacia. En cuanto al fuego, también es un símbolo que nosotros lo conocemos y que también vivimos de ello. Pues
ya explicamos que el fuego purifica, quema, da calor, da luz para poder desarrollarnos en las tareas, da energía. Entonces todo eso es un símbolo que Dios lo trae a su palabra para que, como decíamos, se pueda en este caso entender que el Espíritu Santo también es un fuego que quema, diríamos, lo que no sirve, lo desechable, el pecado. Que el Espíritu Santo, como fuego, como símbolo de fuego, también está diciendo que da calor, da luz, permite la energía. Todo eso sabemos nosotros que como creyentes es imposible que un creyente pueda vivir sin lo que es el agua o pueda vivir sin lo que es el fuego. Y eso lo trasladamos a lo espiritual y no podemos vivir sin el Espíritu Santo cuando dentro, diríamos, de estas propiedades que está mencionando los símbolos, estamos nosotros saciándonos, calentándonos, y es mucho más fácil pues ir comprendiendo, porque ese es el lenguaje que Dios nos habla, o un idioma entendible que nosotros podemos comprender. En el caso del viento, entremos ya a lo que es el viento. En este versículo leíamos que dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Veamos el símbolo del viento, que es el que vamos a estudiar ahora. En el caso del símbolo del viento, preguntémonos por qué el Señor tiene que hablarnos. Ya lo decía al principio, hablarnos con símbolos o con parábolas. Por ejemplo, Él pudo haberse manifestado, dicho el Espíritu Santo, sin necesidad de un viento. Él lo pudo haber hecho, pero el lenguaje de Dios, para que nosotros lo entendamos, nos habla que esa fue la manifestación cuando vino sobre los que estaban esperando el bautismo del Espíritu. Vino como un viento recio, y especifica que era fuerte aquel viento. Vino como un viento recio, un lenguaje, viento, porque aunque dentro de otros idiomas como el griego o como el hebreo, lo que podría entenderse como viento es aliento, es soplo, pero se refiere a lo mismo. En este caso, el viento, vamos a ver, dice, vamos a identificar cuáles son las asignaciones o los alcances de lo que es el viento. El viento, en primer lugar, o el aire, como decíamos, en la Biblia habla del aliento, sopló aliento de vida. Es lo mismo aire. Pero cuando hablamos de lo que es el viento cubre todo el planeta. No puede existir el planeta, o no puede haber ningún rincón del planeta que no exista y que no haya manifestación del viento. Entonces el planeta en sí, hermanos, en este caso, está totalmente lleno de lo que es el viento. Por otro lado, lo que es el viento es un asunto, diríamos, que ya vamos a ver más adelante, es un asunto
que es lo que da vida a todo lo viviente. No puede haber vida si no hay viento, si no hay aire. Y en este caso, para el caso de la vida humana, el oxígeno, que son derivaciones del viento, pero que nadie puede prescindir, nadie puede decir: yo no necesito viento, yo no necesito, yo tengo otros métodos para vivir en este planeta. Pues sabemos que esto es imposible, que alguien pueda prescindir o más bien pretender el querer hablar de esa manera. Sería un ignorante, sería alguien que no sabe ni lo que dice. Pero es el viento. No solo el viento, hermanos, está en todo el planeta, en cualquier cueva, en cualquier rincón, sino que es el que da la vida a todo ser viviente. Por otro lado, le estoy dando nada más los atributos de lo que es el viento, por decirlo de esa manera. En el caso de el viento es, diríamos, tiene soberanía. Cuando se habla de soberanía, podemos tomarlo de lo que el Señor le dijo a Nicodemo: el viento sopla donde quiera, se mueve como quiere, va de allá a acá, y eso es una característica también del viento, porque el viento en esa soberanía, él sopla a donde él quiere. Él y sucesivamente hay ocasiones donde sopla más, sopla menos, donde es más todos estos fenómenos que estamos viendo, que se le llaman huracanes, se le llaman tornados también. Todo es generación de viento. Pero en ese caso de esa soberanía, ahí vemos en cualquier parte de la tierra el viento moviéndose de una manera, diríamos, suave, de otra manera más fuerte, y en ocasiones todavía más fuerte, que llega a generar situaciones como ya mencioné. Por otro lado, el viento, fíjese bien, porque todo esto es para aplicarlo al Espíritu Santo. El viento es invisible. Nadie puede ver al viento. Eso es así. Es invisible, y tampoco, hermanos, es como algo que uno lo puede, diríamos, como que lo puede apresar, como que lo puede retener, ¿verdad? Pero en términos generales es invisible. En este caso, vamos entonces a entrar a lo que ya sería lo que es aplicarlo a lo que es la persona del Espíritu Santo. El mensaje espiritual en el símbolo del viento con respecto al Espíritu Santo es, hermanos, aquello que también nosotros podemos aplicarlo en que, al igual que la tierra, el Espíritu Santo, estaríamos hablando específicamente en el creyente, porque estos lenguajes son lenguajes para creyentes. Estos lo pueden entender los creyentes. Estos símbolos y los beneficios de lo que simboliza el Espíritu Santo es para creyentes. Aunque el viento es un bien para toda la humanidad,
Pero en el caso de lo que es el Espíritu Santo y el mensaje del Espíritu Santo simbolizado en el viento, hermanos, es el que llena toda la vida del creyente, así como el viento llena toda la tierra. Entonces el Espíritu Santo, el todo creyente, debe de estar consciente de que el Espíritu Santo en sí llena toda la vida. Y es más, cuando Pablo habla a los corintios, habla de que en nosotros está el Espíritu Santo. Entonces llena toda la vida. El creyente debe de entenderse creyente, ¿verdad? Debe de entenderse que tiene todos los poros del cuerpo, que tiene todos los tuétanos de los huesos, que tiene aquellas partes delgadas del cuerpo humano, aquellos nervios, aquellos órganos y todo aquello que es totalmente bastante profundo dentro de lo que es el cuerpo humano. Hermanos, media vez alguien sea creyente que haya nacido de nuevo, esa persona debe de saber que, dado que Dios usa el lenguaje que como el Espíritu Santo simboliza al viento, y como el viento llena toda la tierra, aún hasta las partes más estrechas y recónditas, así todo creyente debe de saber que tenemos entonces, hermanos, lo que es la manifestación, la presencia del Espíritu Santo. Usted dirá, ¿por qué? Porque a veces siempre venimos y preguntamos qué razón tiene de estar haciendo estas aclaraciones o estos estudios dentro de lo que es la vida de la iglesia. Es que la iglesia, si no va comprendiendo el lenguaje de Dios, es una iglesia que no puede crecer, es una iglesia que no puede apropiarse de aquellas riquezas espirituales. Por ejemplo, hemos escuchado del Espíritu Santo, por supuesto, se ha predicado para qué tanto del Espíritu Santo, pero no podemos dejar de insistir, de seguir predicando lo que son estas enseñanzas por dos razones. Una de las razones es que el creyente va como el creyente que ya tiene su tiempo y ya se considera con alguna experiencia o con alguna madurez espiritual, va prescindiendo de la persona del Espíritu Santo. Y el segundo aspecto es por el nuevo que va entrando. Entonces, por eso se requiere estar siempre retroalimentando a la iglesia, para que la iglesia, aquella que ya diríamos es una iglesia ya madura, o creyentes maduros que saben tanto que ya no necesitan estos estudios, pues es un error llevársela de que sabemos mucho, ¿verdad? Es realmente un error, porque siempre nosotros estaremos aprendiendo, hermanos, aunque, por ejemplo, si estudiamos el versículo Juan 3:16, 2-3 años en ese versículo, vamos a estar aprendiendo todas las veces que prediquemos en ese versículo. La Biblia es inagotable. La Biblia, por eso se le llama al Espíritu Santo río de agua viva. No se le dice lago de agua, sino río, que significa algo que corre, algo que tiene vida, algo que está en dinámica constante.
Entonces esa es la razón por la cual usted dirá, bueno, si eso ya lo sabía, bueno, qué bueno que ya lo sabía, pero tenemos que entrar en los niveles de simpleza espiritual, en los niveles de niños espirituales. Porque como dijo el Señor, dejen los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. Pero a continuación dice, y el que no es como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Es decir, ese es el contexto inferior de ese versículo para entenderlo con mayor claridad. El que no es como un niño, el niño siempre será inocente, el niño siempre será sin malicia. El niño, hermanos, tenderá a seguir aprendiendo, pero no así los adultos. Los adultos ya lo saben todo. Entonces, en este caso, el mensaje espiritual con respecto a esto es a eso, ¿verdad? Él llena de vida al creyente. Es, hermanos, el oxígeno que respiramos sobre la vida del creyente. Él es como el oxígeno, es como, dice de otra manera, el aire es oxígeno, el aire es vida, el aire no se puede prescindir de él. Pero hay un aspecto que quiero que también lo veamos, y lo vamos a ver. Fíjese en el libro de Ezequiel, capítulo número 37. Váyase corriendo y vamos a ver aquí la manifestación del Espíritu y de otro aspecto. En el capítulo, por ejemplo, el Espíritu da vida al creyente dormido, al que ya dice que, bueno, ya lo sabe todo. Y en este versículo, verso 7 en adelante, vea, vamos a ver esto. Dice, le está diciendo el Señor a Ezequiel, y el asunto aquí es el asunto de Israel. Israel, de acuerdo a como, hermanos, se había ido desligando de la fidelidad a Dios, Israel había caído prácticamente en una vida de muertos, en una vida, hermanos, estática, diríamos de otra manera. Y eso es lo que vemos acá en el verso número 7. Le dice el Señor a Ezequiel con respecto a Israel, porque este versículo, el sujeto de este versículo es Israel. Y dice, profeticé pues como me fue mandado. Y vea lo que aquí, cuando se habla de profeticé, lo que se me fue mandado, dice el profeta, hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero aquí vamos a ver, aquí podemos ver dos operaciones. La palabra, cuando el profeta está profetizando, llámele a esto, ubiquemos a esto, la palabra. La palabra llevó, en este caso, un movimiento sobre los muertos, sobre los huesos muertos que estaban en toda aquella llanura, ¿verdad? Y dice, y miré aquí, la palabra les llevó tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos.
pero no había en ellos espíritu. Entonces acá vamos a ver, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di, espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice el profeta en el verso 10, y profeticé como se me había mandado, y entró, ¿qué dice? Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Es decir, ahí vemos de qué manera opera el Espíritu Santo. Aquí vemos gente muerta. Aquí vemos, aquí la figura es lo literal acá es Israel, muerto espiritualmente. Pero viene la palabra permite que se muevan los huesos y que se junten cada uno y que se logren entender o colocar los tendones y luego vestirse de piel. Pero ahí hay algo que todavía falta, y es el espíritu. Y dice que el espíritu, dice el profeta, ven sobre los cuatro vientos, ¿verdad?, de la tierra. Y vino el espíritu y entró y profeticé, dice acá, ¿verdad? Y dice, y sopló estos, y los muertos vivirán. Y profeticé como me había mandado el Señor. Y entró espíritu de ellos, y vieron, y estuvieron sobre sus pies, y hubo un gran ejército en extremo. Este es el Espíritu Santo. El viento del Espíritu Santo vino de los cuatro vientos para levantar a estos muertos. Para aplicar esto en la vida del campo espiritual, esto no lo podemos asociar al mundo. Esto, como ya dije hace un momento, no se puede como ubicar o aplicar estos asuntos del espíritu al mundo, porque el mundo en sí está muerto. El mundo en primer lugar necesita la palabra, como vemos acá. La palabra va a mover los huesos, que en este caso fue lo que sucedió con Pablo. Para poner un ejemplo, cuando Pablo está predicando, es decir, la parte, diríamos, exterior de la vida de Lidia, que escucha el mensaje, fue movida, fue tocada. Y vemos ahí que el Espíritu Santo está en esa operación luego de la palabra, y Lidia se convirtió en una hija de Dios. Y por supuesto, de ahí, de esas familias, se fundó la iglesia de Filipo. Entonces aquí estamos hablando de iglesia. Entonces hay pueblo del Señor, hermano. Mire, esto es importante que lo entendamos, porque debemos de saber que estamos en un ambiente nocivo, controlado por el diablo. El sistema, todo el sistema, en cualquier campo que usted examine el sistema, si lo ve el sistema en la ciencia de la medicina, en la agricultura, en los colegios, en cualquier campo que usted vea, hermanos, usted va a ver el sistema insertado ahí. ¿Cuál sistema? El sistema del diablo. Usted va a ver el sistema del diablo. Estábamos hablando ahora con uno de mis hijos con respecto a la alimentación. Vamos a ver que casi que todo lo que comemos es veneno. Todo casi que es veneno. Todo azúcar y un montón de
de preservantes, que no hay alimento en un supermercado que no lleve veneno. ¿Y quiénes son los productores? Las grandes compañías que están de acuerdo con los campos políticos, y eso es el sistema. Nosotros vamos a ver manifestado en este mundo el sistema del diablo en cualquier campo. Ahora, el sistema del diablo opera en entretenernos a nosotros como creyentes. El sistema del diablo opera en los trabajos a tal grado que nos esclaviza en asuntos de aspectos de trabajo. Nos esclaviza el sistema. Ahí está la mano peluda del diablo en el sistema de la familia. El Señor nunca estuvo en contra de que fuéramos nosotros cuidadosos de la familia, pero nadie puede estar sobre Dios, nadie, ni la familia, ni nadie, hermanos, sino que Dios tiene que ser la supremacía en todos los campos de la vida. ¿Y qué diríamos? Vienen las tentaciones a tal grado, y el descuido espiritual para no congregarnos, para tener cuotas espirituales, y todo eso llega a matar, llega a adormecer al creyente. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, a tal grado que hay creyentes dentro de las iglesias que ni entienden esto que estoy predicando, y hay creyentes que si lo entienden están cuestionando lo que estoy predicando. Son huesos secos que por causa del ser absorbido por el sistema del diablo, aun cuando son creyentes, los ha adormecido el diablo. Hay gente que a la iglesia no viene. Estamos hablando de creyentes, y yo no estoy cuestionando la salvación de ese creyente. Hay creyentes que vienen a las iglesias pero no vienen a nada. Esos son muertos. Hay creyentes en las iglesias que no se les mueve ni un pelo, ni sienten ninguna emoción espiritual ya. Están tan atestados del sistema. Pero es acá donde se puede aplicar esto. En primer lugar está la palabra. La palabra movió los huesos. Damos un gloria a Dios. Estos huesos, esta palabra no va a ir a mover, con la excepción que esté el Espíritu Santo enfocado a salvar a los muertos que están allá en el mundo, y luego coadyugado con el Espíritu Santo. Pero esta palabra es específica para la iglesia, y en este caso aquí está la palabra. Aquí está la palabra, pero dice: hijo de hombre, profetiza que venga el Espíritu sobre estos huesos secos. Y dice: yo profeticé, Espíritu, ven de los cuatro vientos. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Y vino el Espíritu de los cuatro vientos. Y luego aquella gente que había sido tocada por la palabra se incorporó. Por eso es bueno congregarse. Por eso es bueno. Todo religioso, el sistema nos hace religiosos y nos hace ponernos cuotas de religión. Y en eso vamos cayendo en ese segmento de dormidos. ¿Por qué es que Pablo habla a las iglesias? Por ejemplo, a la de Éfeso, dice: habla, despiértate tú que duermes. Y está dormida. Pero ¿a quién se refiere? A la iglesia. ¿Y por qué se ha dormido? Por el sistema. Aquí uno debe de andar, no debe de andar tan relajado con el sistema de este mundo. Aquí debemos de saber, como yo lo he dicho, señores, yo le he dicho que desde el momento que tú vienes a esta cancha espiritual,
estás anotado por el diablo. Y la anotación, dicho de otra manera, estás en agenda, mujer. Está en agenda tus hijos, está en agenda tu marido, tu esposa, tu vida. Estás en agenda, y la agenda es destruirte, destruirte. Pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Pero ¿cómo se logrará eso? Cuando estés despierto. Cuando estemos despiertos. Por eso dice: despiértate tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. En la vida espiritual hay que andar de vivos. O dicho de otra manera, hay que andar vivo, leyendo. Pero no leyendo para volverse teólogo, sino leyendo para entender y conocer a Dios, y ser más humilde, y ser más sensible, porque para eso se conoce a Dios. Necesitamos congregarnos. Por ejemplo, en las evaluaciones que hacemos, nosotros vemos ahí, da dolor. Y esto no está fuera del tema. Da dolor ver servidores que apenas sirven, medio sirven el día que les toca servir. Yo no quiero que usted se sienta incómodo, esto no es con usted. Pero la gran mayoría, cuando nosotros estipulamos un día para gozarse, que es para que usted venga porque cuando usted está con un uniforme, usted sí tiene malicia, puede gozarse, pero porque usted viene a trabajar, usted viene a hacer funcionar el partido, por decirlo de esa manera. Usted no viene a abrir la boca cuando está sirviendo. Pero cuando no está sirviendo, cuando le toca o nos toca el gozarnos, es para aprender. Pero es triste ver, hermanos, que la gran mayoría de nosotros no nos congregamos el día que nos toca. Fíjese qué ironía la de la vida espiritual. No nos congregamos cuando nos toca gozarnos. Así es el término que usamos. Gozarnos es cuando usted viene sin uniforme, se sienta, viene con papel, viene con lápiz, viene a aprender, viene dispuesto a aprender, porque aquí hay que andar de vivo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque de lo contrario, no me diga. Yo tengo algunos años de ser cristiano y he visto robles caer, no digamos sauces como nosotros. Amén. Por eso, aunque sea enfermo, aunque sea arrastrado, aunque sea, hermano, aunque sea descoyuntado, sigamos adelante. Porque, hermano, el Espíritu está soplando. El Espíritu sopla sobre esos huesos secos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Sopla de los cuatro vientos. Y se levantó aquella gran multitud, y estuvieron en pie como un gran ejército. La operación del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, así que el que tenga oídos, oiga. Y si no es con usted, yo siempre les he dicho: agáchese y deje de estar con la cara larga. Agáchese, eso no es conmigo, dice usted. Yo sé lo que hago. Yo soy creyente, como dijo aquel, yo soy quien soy. En este caso, el Espíritu Santo, al igual que el viento, es soberano. Hermanos, habla de donde Él quiere, o habla lo que Él quiere. ¿Qué es lo que tenemos en Juan? Váyase rapidito porque ya estamos finalizando. En el capítulo número 3. Y dice en el versículo número 8. Esta es la soberanía del aire literal. Y es la soberanía que tipifica al Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere.
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que, ¿qué dice? Que es nacido del Espíritu. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Esto tiene sentido. Por ejemplo, cuando dice acá, Él se mueve de un lado a otro y como Él quiere. Aquí está diciendo que los que están en esa dimensión espiritual del Espíritu, está diciendo, estamos viendo el verso número 8 y dice, mas ni sabe para dónde viene ni a dónde vea. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice de otra manera, aquel que está siendo influenciado por el Espíritu de Dios, así actúa. Él no pone condiciones, Él no cuestiona, Él no se opone, porque la soberanía del Espíritu, Él sopla para donde Él quiere y Él, hermano, sale de donde Él quiere. Así dice, está conmigo, iglesia. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta es una buena señal para identificar también quienes son nacidos del Espíritu, porque ahí está claro. Entonces, el que es nacido del Espíritu, de ese soplo que sopla para donde Él quiere, y la soberanía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es soberano. Y eso indica la deidad del Espíritu Santo. Es omnisciente, es omnipresente, omnipotente. Es Dios, dice de otra manera. Pero cuando dice así actúan, así dice también, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dentro de las congregaciones dentro de la calificación de los seres humanos, de acuerdo a lo que Pablo habla en una de sus cartas, hay 3 tipos de personas. El hombre natural. ¿Cuál es el otro? El hombre carnal y el hombre espiritual. Cuando habla del hombre carnal, está hablando ya específicamente dentro de la iglesia. Entonces el hombre o la mujer carnal, acuérdese que cuando se habla de hombre es una palabra genérica, es decir, está hablando de hombre y mujer. En este caso, cuando el mundo aquel, como dice Pablo, el mundo no entiende las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu pueden entenderse solo por el Espíritu. Ese está en la olla, ese está muerto como antes estábamos nosotros. Pero viene el otro hombre que es el espiritual, el carnal. No está hablando del mundo, está hablando ya de este grupo que está dentro de la iglesia. Hay que entender bien, porque ahí se puede decir a mí los carnales. No, está hablando de los carnales de adentro. Entonces, el carnal es el que no obedece. El carnal es el que cuestiona al Espíritu. El carnal es el que dice yo hago como quiero. Amén, amén. Hasta un abostejo le saqué a la hermanita y ella casi está desveladita. Hermanos, se lo voy a repetir otra vez. El carnal dentro de la iglesia es el divisionista, es el chambroso, es el rebelde. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Ahora, ¿qué se hace con ese carnal? Bueno, aquí se le aplicaría Ezequiel 37, 8, 11 en adelante, porque es pueblo del Señor. Por eso es que hay que congregarse. Hay veces que hay una predicación que, hermano, se clip la persona y dice, pues si ese soy yo. Aunque acuérdese que la gota en una piedra, por último,
la rompe la gota. Hay piedras. Hay piedras. Yo no estoy aquí saliendo su contexto. Estoy hablando bajo la dirección de este versículo que está diciendo: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Está el otro segmento, que son los espirituales. Estos son igual. Estos son manejados como el Espíritu. El Espíritu va de allá para acá, el Espíritu se mueve acá, el Espíritu va allá, el Espíritu dice acá, el Espíritu dice vayamos allá, vamos a darle gloria a Dios. El Espíritu, eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 16, hermanos, del libro de los Hechos. Dice que Pablo estaba enfilado para ir, dice, a Bitinia, pero el Espíritu se lo impide. Y dice que, hermanos, lo intentó. Los que son del Espíritu no hacen de acuerdo a las intenciones de sus corazones. Son 3 personas las que hay en la tierra. Espero que usted sea los que andan de acuerdo al Espíritu, que sopla para allá, sopla para acá, no se sabe dónde viene. Y así Pablo dice: voy a esta región, pero el Espíritu se lo impide. Pero como Pablo es del segmento que está en el Espíritu, y dice: y entonces desistimos y nos fuimos a Troas. Y en Troas tuvimos un sueño donde se nos manifestó un macedonio que nos decía: ven y ayúdanos. Y luego nos preparamos y nos fuimos para Macedonia. No es para donde uno quiere, no es lo que uno piensa que debe de hacer. ¿Sí? Así actúan los que andan en el Espíritu. Damos un amén, iglesia. Ellos se mueven así, obedecen. Si el Espíritu le dice: deja esas amistades, ellos lo dejan, porque ellos se mueven de acuerdo a cómo se mueve el Espíritu Santo. El Espíritu les dice: tú tienes que servirme, y ellos obedecen porque se mueven de acuerdo al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el que no hace nada de eso? Vamos a ver qué segmento es. El hombre carnal. Espero no hayan de esos acá. El carnal, que me lo diga en mi cara a mí, dice aquel. Que me lo diga a mí, dice. Pero el que es del Espíritu dice: no andes con esa mujer, esa mujer no es para ti. Le dice al joven: esa mujer no es para ti, ese hombre no es para ti. Pero el carnal dice: no, si es que este es mi hueso apetitoso. Pero el que es del Espíritu, como dice aquí, que se mueve, tiene la dinámica del Espíritu. Dice: no, el Espíritu me dijo que debo de regular mis acciones, debo de dedicarle tiempo a Él. Entonces ellos obedecen, ellos aún sobre todas las circunstancias, ellos obedecen porque tienen la misma dinámica del Espíritu. Pero el otro, que gracias a Dios en este tiempo es lo menos que hay en las iglesias, ¿verdad? Ahora, ningún creyente puede manipular o, diríamos, monopolizar al viento. Ni nadie puede monopolizar al viento, ni tampoco nadie puede monopolizar al Espíritu Santo. Porque el viento monopoliza, no se puede. Igual, nadie puede. El creyente nunca estará huérfano. 14 de Juan,
en este versículo número 18, está diciendo, hermanos, tremendo esto. Está diciendo: no dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco. El creyente, dicho de otra manera, el creyente sobre todo, siempre especifiquemos a ese que se mueve igual que el viento, igual que el espíritu, que no da pasos si no consulta al espíritu. Lee la Biblia y dice: aquí me habló el Señor. Entonces, nunca estará huérfano, siempre estará con él. Cuando se habla del paracleto, es una palabra griega que lo que dice alguien que me acompaña. Se dice en la cultura griega que cuando llegaba una persona necesitada, es decir, acusada ante los jueces, aquella persona es como un reo que no tiene un abogado, que no tiene quien le ayude, que lo represente. En este caso, en nuestras leyes nuestras ponen un abogado de oficio, que si él quiere llega o no sé, no entiendo yo. El problema es que en esas cortes, ese pobre que no tenía quien por él, fíjese cómo saca Dios todo la vida real para aplicarla a lo espiritual. Entonces, este pobre desventurado que estaba siendo acusado y que se le iban a comer los fiscales ahí, en su angustia a él, de ahí sacaron el paracleto. En su angustia a él volteaba a ver si había algún conocido que le pudiera, por lo menos siquiera mandar un recado a su familia, o alguien le pudiera ayudar, ponerse al frente del juez y hablar algunas palabras por él. Y él volteaba a ver y encontraba un conocido y le hacía señas, y venía el conocido y hacía alguna parte de esa. Entonces de allí se saca el paracleto. Entonces el creyente no está huérfano. El creyente viene en su angustia cuando él está angustiado por las cargas, por las depresiones, por las angustias, por la acechanza del pecado. Él voltea a ver para allá, él voltea a ver para acá, voltea a ver al pastor y el pastor a saber a dónde está, voltea a ver al otro hermano y a saber a dónde está. Damos un gloria a Dios. Pero él voltea a ver al cielo y Dios, hermano, le acompaña el paracleto, le ayuda el paracleto y le dice: aquí estoy yo para ayudarte, para interceder. Dale fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Nunca estaremos huérfanos. Cuando te está dejando el marido, no hay abogado, no hay pastor, no hay nadie. Cuando volteas a ver y vas a hallar al paracleto, al que te acompaña, que es lo mismo. Como el viento se mueve en zonas de alta presión atmosférica y de baja presión, el Espíritu Santo se mueve en cualquier campo. El Espíritu Santo se mueve en las depresiones de pecado. El Espíritu Santo, hermanos, siempre estará dispuesto a ayudarte en esa terrible enfermedad. Así como el viento tiene niveles con respecto a lo atmosférico, él se eleva el viento o él baja a partes bajas de la tierra. Así es el Espíritu Santo. Si estás en esa enfermedad, el Espíritu Santo. Si estás en ese pecado, hay un paracleto que te va a ayudar, que te va a sacar. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Va a haber alguien que te va a sacar adelante. Él te va a sacar de esa enfermedad. Siempre que estés dispuesto, siempre que hayas creado las condiciones, siempre que creamos o que preparemos el terreno para estas condiciones, siempre la persona contraria
a lo que está estipulado en la palabra, siempre tiene problemas con Dios. No estoy hablando de salvación. Siempre tiene dificultades. Cuando David dice, este pobre clamó y Dios me oyó. ¿Cuál fue el problema de David? A causa de su pecado, el Espíritu Santo ya no se movió en él. Y él le dice, vuélveme el gozo. Perdió el gozo. El pecado lo hace a uno ser piedra dentro de la iglesia. Pero cuando uno prepara el terreno, eso es como preparar el terreno. Si usted quiere cosecha, usted ara, usted despiedra, usted desmonta, usted mueve la tierra, la prepara y va a tener. Por eso es que todo creyente, la vida cristiana no es para gente que no sepa qué significa esto. La vida cristiana es para gente que debe de estar bien documentado, bien consciente de que es la vida, por un lado, más de victoria, pero la vida más acechada por el diablo. Porque el diablo no va a ir a buscar al marero, al ladrón, al adúltero, allá que está afuera, el que está en la cantina. El diablo te va a buscar a ti y a mí. Entonces lo que tenemos que hacer es crear las condiciones, ser obedientes, ser como el viento. ¿A dónde, Señor? Sí, aquí, Señor. Así como el viento se mueve en atmósferas altas, también se mueve en las partes bajas. El Espíritu Santo llegará, regará, levantará, animará, consolará. Ponte de pie.